Los que puedan ponerse sobre sus pies, pónganse sobre sus pies para así hacerle reverencia a la palabra del Señor en esta mañana. Y vamos a estar leyendo nuestras Biblias, si no lo han encontrado, Salmo 91. Del 1 en adelante vamos a estar leyendo esta maravillosa palabra que Dios ha puesto en mí. Porque, mire, mis amados, a veces usted piensa que porque usted es a uno prendido, encendido, todo el tiempo no está así. Hay momentos que yo también he sentido que Dios no está ahí. Pero en esta palabra, antes de Dios hablarle a usted, Dios primero me da lo mío. Así que vamos a empezar a leer. La palabra del Señor estará siendo leída en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dile al que está a tu lado, hay que habitar primero. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Por cuanto ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevará para que tus pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria a Dios. Hermano, cuántas promesas. Se pueden sentar un momento, pero no siente la alabanza. No siente la alabanza. Mi hermano, procuremos cuando nosotros leemos la palabra del Señor, que nosotros invitemos su Santo Espíritu para que podamos entender lo que Dios está hablando a nuestras vidas en ese momento. Y es que, mis amados, en momentos de peligro en nuestras vidas, en momentos de incertidumbre, en momentos de proceso, en momentos de soledad, porque a veces usted está pasando por un proceso y usted quiere que usted esté rodeado de personas, pero tengo que decirle que aunque usted esté rodeado de personas, como quiera usted va a sentir esa soledad, porque el que está viviendo el proceso es usted. No es el hermano que está a su lado. ¿De qué le vale que el hermano esté a su lado si él no está viviendo lo que usted está viviendo? Y si él no ha vivido lo que usted vivió, tampoco vale la pena que esté a su lado, porque no tiene un consejo práctico para dárselo, porque no ha pasado por ese proceso. Por eso es que Dios tiene que libertar personas de la drogadicción, tiene que libertar personas de la prostitución, tiene que libertar personas del engaño, tiene que libertar personas del atraco, tiene que libertar personas que vengan de un matrimonio destruido, que vengan de la hechicería. ¿Sabe por qué? Porque aquí adentro hay personas que necesitan que le hable y que le dé estrategia de cómo Dios sacó a esa persona de esa vida o de ese hoyo. Y es que el Salmo 91, Dios lo trae a nuestras vidas en esta mañana para traernos una claridad en esta mañana a nuestras vidas. Este salmo es más que claro. Es que Dios no es un Dios ausente. Dios es un Dios presente. Es que Dios no se ha ido de tu vida. ¿Cómo se va a ir quien te creó de tu vida? Porque fue el que te creó. Él es que te conoce. La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo. Diga al que está a tu lado, con todo. Es que con todo. Dios no te dice no, que tú tienes que dejar ese muro. No. Dios te dice con todo. Es con todo que Dios te recogerá. El único que te pone condiciones para que tú cambies o para perdonarte es el hombre.
Cristo es refugio. Pero, ¿qué significa refugio? Es que la palabra refugio es presencia. La palabra refugio no es distancia. Dios te está diciendo que tú estás bajo sus alas. Él es tu refugio. Mi hermano, ¿cuántos años tenemos nosotros? Usted sabe que en una ocasión, o no en una ocasión, siempre que pasa una ambulancia por mi lado, cuando yo escucho ese siempre le digo: Señor, ten misericordia y dale una oportunidad. Pero el Señor me decía en una ocasión, el Señor hablaba a mi vida: si una persona tiene 60 años, ¿cuántos años tiene Dios dándole oportunidades? Bendito sea. Gloria a Dios. Solamente reflexionemos en esto. Y esta palabra me dio duro, mis amados, porque nosotros a veces creemos que somos más buenos que Dios, pero nosotros nunca vamos a ser más buenos que Dios. A uno le duele cuando usted ve un vecino, una persona que muere, ya sea joven, ya sea niño, ya sea anciano. Porque los niños son inocentes. Pero usted se imagina un anciano ya de 80 años, de 70 años. ¿Cuántos años tiene Dios dándole oportunidades a esa persona? Y a veces esas personas creen que cuando Dios lo libra de un accidente, cuando Dios lo libra de una muerte repentina, cuando Dios lo libra de algo catastrófico, ellos creen que es una chepa. Y agarran, en vez de ir a la presencia del Señor, agarran y se van a un lugar de hechicería pensando que fue el enemigo o ese recuerdo que tienen en los pies que lo libró. Cuando nosotros sabemos que el enemigo lo que quiere es matar nuestras vidas. Porque la Biblia dice que el enemigo tiene 3 propósitos, que es matar, hurtar y destruir. Pero Dios vino a traer vida y vida en abundancia. Y es que cuando tú quieres habitar, implica de permanencia y comunión con Dios. Qué bueno es cuando tú entiendes que tu vida, que todo en tu vida le pertenece a Dios. Y es que dice la palabra que cuando tú reconoces a Dios en todos tus caminos, todo te va a salir bien. A veces tú emprendes un negocio y no le pides ni siquiera dirección al Señor, y ese negocio te va bien. Pero qué bueno cuando tú reconoces que todo lo bueno que llega a tu vida es porque no fuiste tú que lo pensaste, sino que es el Maestro hablando a tu vida a través del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es que le da estrategia a nuestra mente, le manda cosas positivas. Si tu negocio no le está yendo bien, viene una palabra a tu mente y te dice, así ejemplo, vamos a poner a Zaira que vende sus empanadas, que son riquísimas. Dios mío, Dios bendiga esa mano. Pero viene Dios y le da una estrategia y le dice, ponte a hacer equipe que también te va a dar resultados. A veces usted cree que ese pensamiento es ella que lo está pensando. Es porque Dios le está abriendo una puerta para que ella también venda equipe y pueda seguir creciendo su negocio. Pero a veces pensamos que somos nosotros y decimos, wow, pero qué inteligente yo soy. No es que usted es inteligente, es que Dios que pone en su mente esa idea para que su negocio crezca, para que usted entienda que nada más no son empanadas que le van a dar resultados. Pero a veces no queremos emprender, no queremos crecer, queremos seguir vendiendo lo mismo y rechazamos la idea que Dios nos dio. Entonces después viene otra persona y le pone un puesto de equipo al lado y después usted le está diciendo, pero Dios mío, pero ¿y por qué? ¿Por qué tú permites eso? Pero ya Dios te dio la idea para que tú lo hagas y te enfocaste solamente en la empanada. Amplía tus horizontes, tus capacidades, porque Dios no es un Dios estático. Dios es un Dios constante. Y Dios quiere que sus hijos sean prosperados. Gloria a Dios. Y es que esto no se trata solo de visitar a Dios en crisis.
hermano, cuando una persona tiene maldad en su mente, el maligno no duerme maquinando a ver qué diablo es lo que le va a hacer a la gente que lo que quieren es trabajar, que lo que quieren es echar para adelante. Los delincuentes no duermen buscando estrategia a ver cómo es que lo van a atracar a usted, cómo que me van a atracar a mí. Y a veces nosotros hasta nos acostamos sin orar, y aún así la promesa que está en el Salmo 91, Dios la pone en práctica en nuestras vidas. Porque cuando tú duermes, la presencia del Señor cubre tu casa y cubre tu vida. Gloria a Jesús. Y es que muchos de nosotros conocemos la historia de un jovencito llamado David, que a pesar de que este joven era rechazado por su familia, por sus hermanos, dice la Biblia que Dios guardaba a este joven de osos y de leones, porque Dios le dio la estrategia a él de defender con su vida las ovejas de su rebaño. Y dice la Biblia que él se enfrentaba con osos y se enfrentaba con leones, pero el que veía a David, según dice la historia, cuando Saúl fue a ungir a David, Saúl se confundió 7 veces, porque él pensaba que David era un hombre robusto. Párate un momento. Miren, no es que yo lo esté poniendo en poco, pero miren su cuerpo, robusto. Vamos a buscar a alguien más flaquito. ¿Me puedo sentar ya? Párate, darling. Claro, sí, gracias. Miren a darling. ¿Qué porte se le ve a mi sobrino? Es un palomo. Mira a la gente. No, hombre. Como mucha gente, ejemplo, usted lo ve ahí. Que vengan y digan que es el predicador de la mañana. Con los ojos de usted, carnales. Mírenlo para allá. Usted va a decir, ese palomo que va a predicar la palabra. Y escúchenme la expresión, porque el problema de nosotros es que nosotros vemos con nuestros ojos carnales. Pero cuando aprendamos a mirar en el espíritu, vamos a entender que, como dice mi mamá, de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. Y es que ese muchachito menospreciado por sus hermanos y por su papá, que lo tenían en el campo atendiendo las ovejas, dice la Biblia que Saúl era robusto y Dios cambió a Saúl por ese muchachito. Y dice la Biblia que Saúl tendió trampa contra David. Saúl duró muchos años detrás de David. Pero ¿sabe por qué Saúl nunca pudo vencer a David? Porque David estaba bajo el abrigo del Altísimo. Porque David estaba bajo el abrigo del Altísimo. Esto no se trata de fuerza física. Esto se trata de presencia. Esto se trata de cobertura. Esto se trata de gracia. Esto se trata de que en Dios, donde Dios puso su mano, donde Dios declaró una palabra. Y dice la Biblia que en una ocasión, en la misma cueva que se escondió David, ahí también se escondió Saúl. Eso es para que usted vea que Dios no prueba en medio del proceso. En medio de la persecución, Dios te va a probar para ver de qué tú estás hecho. Dios va a poner tus enemigos ahí mismito cerca de ti. Dice la Biblia que David, cuando sale un poco de la cueva, que ve a Saúl, para que Saúl entendiera que Dios le había entregado a Saúl en sus manos, dice que le cortó un poco del manto. ¿Y sabe lo que hizo David cuando amaneció? Se subió a un alto y de lejos le dijo a Saúl: mira, Jehová te entregó en mis manos, pero líbrame Dios de yo matar a un ungido de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque David entendía. Si le va a aplaudir, apláudale. Gloria a Dios, porque Dios merece toda honra y toda gloria. Y ahí Saúl entendió que David podía matarlo, porque Dios te va a poner a tus enemigos así en tus manos para ver qué tú vas a hacer.
pero que nunca dependa de tú matarlo, de tú cambiar con ello. Al contrario, Dios a ti te cambió. Demuéstrale a ellos que Dios vive en ti y que con tu comportamiento tú puedes matar a Satanás dentro de ellos. Gloria a Dios. Y otro que vivió una persecución de lazo de cazador fue Elías. Dice la Biblia que Elías provocó a 400 profetas de Acera y 400 profetas de Baales. Y dice que los reunió y le dijo: hagan lo que ustedes quieran, porque cuando usted es un hombre y una mujer que habita bajo el abrigo del Altísimo, usted es un hombre que usted conoce al Dios que usted le sirve. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí conocen al Dios que le sirve? Debemos aprender a conocer ese Dios. Dice la Biblia que este hombre, cuando hacen el sacrificio, los profetas de Acera y de Baales quedaron en ridículo, porque nunca pudieron incendiar el holocausto. Pero dice la Biblia que por más cubetas de agua que le echó Elías al cordero, y cubeta de agua, cuando Elías oró, que le dijo al Señor que descendiera el fuego, dice que ese fuego ardió tanto que hasta el agua que cayó en el piso se consumió. Y es que a veces hay personas que están atadas, que están nubladas, que tienen el entendimiento, son tan malagradecidos con Dios. Porque es que el pueblo de Israel era tan malagradecido que siempre se prostituía detrás de Baal, detrás de otros dioses que a Dios no le agradaban. Pero Dios tenía que darle a entender a su pueblo que Él era Dios y que aunque ellos fueran malos, la poderosa mano de Dios estaba con ellos. Y a través de ese sacrificio fue como único ellos pudieron volver su adoración a Dios. Pero dice la Biblia que después que Elías hizo esto, la esposa de Acá, Jezabel, entonces tiró un edicto en contra de la vida de Elías. Y dice que esta mujer mandó asesinos prácticamente detrás de Elías para matarlo, para hacerle lo mismo que Elías le hizo a sus hechiceros, porque todos eran los hechiceros que esa mujer consultaba, y Elías lo mató a todos. Pero yo quiero que tú entiendas que después de una tremenda hazaña que Dios haga a través de ti, Dios nos está diciendo que Satanás se va a levantar, que Satanás va a querer venir detrás de ti, y que tu fe a veces va a menguar, va a desfallecer. Pero yo quiero que tú entiendas que Dios nos trajo el Salmo 91 para que tú entiendas que la cobertura de Dios nunca se va a apartar de ti. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que Elías sale corriendo y entra en depresión. Y dice que se sienta debajo de un árbol de enebro y le dice al Señor: ¿acaso yo soy mejor que mis padres? Oigan, un hombre que había matado 800 profetas. 800 profetas usados por Satanás. Entra en depresión. A veces hay gente que cree que el cristiano no tiene derecho a entrar en depresión. Claro que sí. Nosotros también entramos en depresión, porque es que en nuestra vida llegan procesos y llegan situaciones que claro que entramos en depresión. Pero usted no puede igualarse a una gente que no conoce a Dios. Dios te está diciendo en esta mañana que el que habita bajo el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Es que el Omnipotente no te va a dejar desamparado. Dice la Biblia que mientras estaba allí Elías, Dios le envió un ángel para que alimentara a Elías, para que le llevaba comida a Elías, comida física. Dice que Elías comió y aún así siguió huyendo. Y dice que se metió en una cueva, así como muchos de nosotros a veces, que nos metemos en una cueva sin Dios mandarte a meterte en esa cueva. ¿Por qué? Porque te meten en esa cueva.
Si Dios ha demostrado que Él está contigo como poderoso gigante. Él te está diciendo que Él es omnipotente. Y la palabra omnipotente quiere decir un Dios presente y todopoderoso. Pero allí tuvo Dios que ir a buscar a Elías. Porque es que Dios, aunque tú seas un cacón, Dios va a ir allí a buscarte. Allí Dios se va a meter a buscarte. Y allí fue Dios a buscar a Elías. Porque es que Dios no nos va a desamparar. Si Dios ha prometido estar contigo, Él va a estar contigo hasta el final. Amén. Gloria a Jesús. Y es que Él está ahí como protector. Pero ¿quién más que el pueblo de Israel pudo experimentar el Salmo 91 por completo? Y es que dicen que este salmo se lo atribuyen a Moisés, pero también dicen que fue escrito por David. Pero quien vivió realmente el Salmo 91 por completo fue el pueblo de Israel. Muchos de los que estamos aquí sabemos que Dios le dio una promesa a Abraham y Dios le llamaba a Abraham amigo. Y como Abraham era su amigo, muchos sabemos que Abraham no tenía hijos, que tuvo un solo, el de la promesa, pero también tuvo otro, que era Ismael, pero el de la promesa era Isaac. Y como Isaac era de la promesa, a Isaac entonces Dios le entrega dos hijos, uno Jacob y otro Esaú. Pero la Biblia dice que el Señor le dice a Abraham, antes de que empezara su descendencia, le dice: yo te voy a dar descendencia, pero tu pueblo va a estar 400 años en cautiverio en Egipto. Y dice la Biblia que Dios le da 12 hijos a Jacob, descendiente de Abraham. Pero ¿qué pasa cuando Dios levanta a un hombre que estaba bajo cobertura, bajo gracia, bajo guianza, que fue Dios que lo eligió para sacar a este pueblo cacón de Egipto? Para Moisés poder perseverar, tuvo que meterse 40 días de ayuno y oración. Mire, mi hermano, bregar con gente no es fácil. Bregar con gente no es fácil. Pero Dios siempre te va a poner un líder para que te guíe, porque eso es bíblico. Así como Dios puso a José primero, que permitiera que el pueblo prevaleciera, porque si José no hubiese ido a Egipto, el pueblo de Dios iba a morir de hambre. Pero después Dios levanta a Moisés, y así como Dios levantó a Moisés, por eso ustedes o nosotros tenemos pastores aquí para que nos pastoreen. Pero a veces muchos de esos cacones dudan del ministerio que Dios entregó a ese hombre y a esa mujer para que nos pastoreen. Y así mismo andaba Moisés con este pueblo. Y este pueblo vio tantas maravillas de parte de Dios. El Salmo 91 por completo, porque Jesús envió 10 plagas a Egipto. De la peste destructora, con sus alas nos cubrirá, y debajo de sus alas estaremos seguros. Y usted sabe la peste que Dios envió a Egipto a causa de su pueblo, y el pueblo de Dios estaba seguro. Al pueblo de Dios no le pasó nada. Dios lo guardó, Dios lo cubrió. Y es que aparte de Dios cubrirlo de la peste destructora, hubo un edicto de muerte causado por un hombre con un corazón insensible, con un corazón duro. Pero dice la Biblia que Dios usó el hombre de Dios y le dijo: agarra un cordero y mátalo y unta las puertas de mi pueblo, para que esta peste destructora, para que el destructor en la noche no mate a ninguno de mis hijos. Y dice que cuando la muerte pasó, que vio estas casas tintadas de sangre, dice que solamente del pueblo de Egipto el primogénito de cada casa murió. Y solo se escuchaba el guay de cada casa.
pero el pueblo de Dios fue librado de la muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia que después de aquí, Dios saca a su pueblo al desierto. Y cuando están en el desierto allí, entonces están ellos desesperados, porque entonces piensan que Cristo los sacó del proceso o del desierto de la vida de esclavitud para matarlo en el mar. Y este hombre que estaba bajo cobertura de parte de Dios, dice que Dios le dice que toque el mar. Y cuando toque el mar con la vara, dice que el mar se abre en dos. Hermano, ese salmo es poderoso, porque todo el que se levante en contra de un hombre y una mujer que está bajo el abrigo del Altísimo, sus pensamientos malignos lo van a hacer que perezca. Porque solamente por un líder con un corazón duro, con un corazón lleno de maldad, todo un pueblo se perdió. ¿Qué diferencia cuando usted y yo tenemos a Dios? Por eso es que cada día debemos de orar por nuestros gobiernos, para que Dios tenga misericordia de ellos, porque muchos de ellos se corrompen. Dice la Biblia que ellos son puestos por Dios, pero en medio del camino se corrompen. Todo lo que estamos aquí, estamos viviendo escasez económica. Estamos viendo que cuando uno va a un supermercado, a veces el dinero ni siquiera le alcanza. Porque esa gente Dios la pone y viven oprimiendo al pueblo de impuesto, impuesto e impuesto. Mientras ellos se hacen ricos, la mayoría de pobres perecen por falta de medicamento, de alimento, de tantas oportunidades que son negadas por un líder con un corazón amante al dinero. Pero podemos ver que Dios libró a su pueblo, abrió el mar en dos. Y dice que el pueblo cruzó, pero cuando el faraón intentó cruzar, dice que el mar se cerró y todo su pueblo pereció. Esto es para que usted vea que Dios es un Dios de cuidado. Y dice la Biblia que después el pueblo de Israel aún así siguió siendo malo, porque aún viendo las maravillas de Dios, dice que en el desierto hicieron un becerro. Crearon un becerro para adorarle, mirando que Dios ponía una columna de nube para cubrir su vida en el desierto, para que la pestilencia en la noche no le matara. Usted sabe lo difícil que estar en un desierto. ¿Cuántos de los que están aquí han visto películas de desierto? Usted sabe los animales raros que salen en el desierto, que son tan... Ahí es que se dan lo más venenoso en el desierto, que solamente con un chinchín que pique a uno se muere, porque ahí no hay hospitales, no hay nada en un desierto. En un desierto no hay agua. Y dice la Biblia que Dios y el sol, ustedes ven que ese sol a ustedes los hostiga. En un desierto, mire, uno perece en menos de un día. Porque en un desierto, el sol, yo no sé ni cuántos grados de sol le da a una gente en un desierto. Y allí dice la Biblia que de noche, para que el frío no matase al pueblo, Dios ponía una columna de fuego para cuidar a su pueblo. Eso es para que usted vea el cuidado que tiene Dios con su pueblo. Y dice que de día, ustedes quizás no sienten esa presencia, esa cobertura de Dios, porque quizás ustedes piensan que solamente es una historia. Mire, hermano, hay que vivir la palabra. Esta gente vivió este proceso. Por eso es que a veces no vemos tanto la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Cuando nosotros nos metemos en la palabra, nos metemos en ayuno y oración, entonces podemos darnos cuenta de esa cobertura tan preciosa que Dios tiene para nuestros hijos. Dios solamente llama una sola persona de tu casa. No tiene que ser toda, solamente con una basta. Con una que esté debajo de la presencia del Señor, que esté en intimidad. Mira, y aunque en tu casa haya desobediencia, pero Dios lo cubre, Dios lo guarda, Dios le guarda su vida.
vida, porque Dios es fiel. Dice la Biblia que de día era con una nube Jehová cubría el pueblo. Y dice la Biblia que ellos no necesitaron ir a tienda, porque en el desierto no hay tienda. La ropa le crecía en el desierto y los zapatos. ¿Usted cree que es poco la cobertura que Dios tiene para nosotros, aún siendo malo, aún fallándole? Dios es demasiado bueno. Y es que la verdadera seguridad no está en recursos humanos, sino en la presencia divina de Dios. Esa es nuestra mayor cobertura, mi hermano. ¿Cuántas personas multimillonarios con qué sé yo cuánto escolta, con aviones privados, con tantas cosas, con tanta pleitesía y tantas cosas, y aún así mueren? Por ahí hay un tipo que le dicen el Mencho, no sé si ustedes lo han escuchado en la noticia, un capo grandísimo de México. Y este hombre tenía hasta una isla privada donde él vivía. Quizás puso varias estrategias de escape, porque él sabía que su vida estaba en peligro. Hermano, ¿de qué le vale al ser humano el dinero, la fama, la escolta, la gente de que tengan, que den su vida por ellos, los aviones, qué sé yo cuántos vehículos? Si como quiera, cuando te llega el día de la muerte, el que manda en la muerte te lleva. Gloria a Dios. Así es. Dinero no vale de nada, mi hermano. La presencia del Señor lo llena todo por el todo. Gracias, Dios. Y es que en esta palabra dice también: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden todos tus caminos. Y aquí voy a hacer una pausa, mis hermanos. Muchos de los que están aquí han leído Mateo, cuando Jesús fue al desierto 40 días y 40 noches. Muchos saben que Satanás tentó a Jesús y le dijo que se tire, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le dijo Satanás a Jesús? Eso para que ustedes vean que Satanás se sabe la palabra. Satanás le estaba citando a Dios el Salmo 91. El Salmo 91 tiene un verso que dice: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden todos tus caminos. Y en Mateo, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo estaba en el Getsemaní, no, allá en el desierto, dice que Satanás, una de las tentaciones fue que le dijo al Señor que se tire, porque Jehová a sus ángeles mandará que lo guarden. Yo quiero que usted entienda que aunque Jehová diga en esta palabra, sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, tenga cuidado si usted se tira cuando Satanás le diga que se quite su vida. Porque Dios no puede ser tentado. La vida es un regalo inmerecido. La salvación es un regalo inmerecido. La vida no tiene sustituto. El diablo siempre va a venir con mentira. Claro que Dios sus ángeles mandará acerca que te guarde, pero de la acechanza de él, de la acechanza del maligno, de los lazos que te tira el maligno, de la persecución del maligno, del proceso que llega para tú ser probado por Dios en el proceso. Pero no es para que tú tentes a Dios, porque Dios no puede ser tentado. Si Jesús, que era hijo de Dios, no se tiró de aquella montaña, ¿quiénes somos tú y yo para hacerle caso a Satanás cuando llega a tentarnos? Porque no es que no va a llegar la tentación, no es que no va a llegar el proceso. Claro, el proceso va a llegar, pero vamos a ver cuál es nuestro comportamiento en medio del proceso. Porque esta fue la palabra que usó Satanás para tentar a Dios. Porque él sabe que el Salmo 91 lo dice: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando Satanás termina de tentar a Dios, que Dios le responde por la palabra, ¿sabe lo que pasa? Sigue diciendo que llegaron ángeles. Dios mandó ángeles que adoraran a Dios. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que cuando tú pases el proceso, va a llegar refuerzo de parte
Gloria a Dios. Y con esto termino, mis amados. Diga. Y es que aún cuando no vemos lo que Dios hace, Él está obrando a nuestro favor. Él está obrando a nuestro favor. Él está obrando a nuestro favor. Nosotros no tenemos que ver. A veces tú estás orando y la cosa se pone peor. Y tú, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Pero tú lo que no sabes es que cuando la cosa se pone peor, es que viene la libertad, la liberación. Gloria a Dios. Así es. Es que llega lo que Dios te prometió. Porque es que el mal tiene que embravecerse, bramar, rugir, porque el enemigo quiere turbarte y hacerte creer que Dios no está trabajando. Pero Dios está haciendo su trabajo, aunque tú no lo veas. Y es que la pregunta no es si Dios está ahí. La pregunta es si estamos nosotros habitando bajo el abrigo del Altísimo. Aleluya. Vamos a hacer nuestra pregunta. ¿Estamos nosotros habitando bajo el abrigo del Altísimo? Mi hermano, no descuide la adoración. Aleluya. No descuide tu adoración, no descuide tu oración, porque tu oración está causando efecto en el mundo espiritual. Tu oración está causando efecto en el mundo espiritual. Tu oración está causando efecto en el mundo espiritual. Pónganse sobre sus pies, mis hermanos. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios amado. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por esta maravillosa mañana, Rey de Gloria. Gracias porque tú nos has permitido, Dios, a entender que tus promesas son fieles y verdaderas, Dios. Que no importa que llegue la muerte, que no importa que haya un edicto en nuestra contra, porque dice tu palabra que el que se levante delante de nosotros caerá. El que se levante contra nosotros, delante de nosotros caerá. Porque el que se levanta viene sin Dios. Sin embargo, nosotros tenemos a Dios. Gracias, Jesús. Padre, que esta palabra no hayan caído en el vacío, sino que esta palabra, Señor, hayan habitado en nuestros corazones, Señor, y que sea usted multiplicándola al 100 por 1, Dios amado. Bendito y alabado es tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Todo el que se sienta, Dios, afectado de salud en esta mañana, pasa tu mano poderosa. Todo el que llegó turbado, Dios mío, en esta mañana, que esté usted hablando a su vida en una manera especial y llevándose todo pensamiento de soledad, todo pensamiento de abandono, porque tú viniste hoy a decirnos que tú eres nuestro refugio, que tú eres un Dios presente, que tú eres un Dios todopoderoso, Rey. Gracias, Jesús.